Ya está. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a una nueva clase del curso de aritmética para el San Marcos tarde, el día de 23 de agosto. Esperando que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud, vamos a iniciar pues con la clase del día de hoy. El día de hoy que nos corresponde un tema muy bonito, un tema un poco largo, que es el tema de conteo de números, que como bien dice su nombre, lo que vamos a hacer es contar números, ¿no es cierto? Y cifras, ¿no? Ya salimos un poquito de esta parte de análisis combinatorio y probabilidades, ¿no es cierto? Aunque vamos a ver que la segunda parte, la tercera parte del tema del día de hoy, tiene que ver un poco con el principio de multiplicación, ¿no? Pero es mucho más sencillo de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, vamos a ver que el día de hoy vamos a ver este tema en tres partes, ¿no? En la primera parte va a ser la progresión, que es lo que más vamos a hacer foco, progresión, que se divide en dos, aritmética y geométrica. Vamos a ver el método combinatorio, que es lo que te decía, que tome en cuenta el principio de multiplicación. Y luego vamos a ver la paginación, que es básicamente el conteo de cifras. Así que vamos a empezar con todo, porque como te digo, el tema es un poco largo, por no decir bastante largo, así que vamos a iniciar. Voy a proceder a compartir pantalla. Como siempre, me gustaría que me confirmes de que se está viendo. En un par de segundos debería salir para ti. Ya se debería estar viendo. ¿Sí? ¿Me confirmas, por favor? ¿Sí se ve? Ya está. Muchas gracias, Diana. Vamos a empezar entonces. Empezamos pues con la parte de conteo de números, ¿no es cierto? A ver, para ver la parte de conteo de números, lo primero que tenemos que hacer es ver lo que es la progresión aritmética, ¿no es cierto? En esta primera parte vamos a ver qué es la progresión aritmética. Esto debería ser bastante conocido para ti porque es algo que se ha hecho pues hasta en primaria, ¿no es cierto? Solamente que por ahí lo llamaban con otro nombre. Es aquella sucesión, decimos, donde la diferencia de dos términos consecutivos, cualesquiera, es siempre la misma, ¿sí? Una progresión aritmética va a ser aquella sucesión que cumpla la condición de que la diferencia de dos términos consecutivos, cualesquiera, siempre es lo mismo. A eso se le llama razón. Tiene básicamente esta forma general, un A1, A2, A3 hasta un AN, donde la razón va a ser pues este valorcito que se va a ir sumando de aquí para acá. Realmente hablamos de los elementos. El A1 va a ser el llamado del primer término, el R es llamado a la razón, y si acá hubiera terminado la progresión aritmética, si este fuera el caso en que, bueno, a ver, este AN es el término enésimo, ¿no es cierto? El término del lugar N, porque podemos darnos cuenta que el subíndice indica la posición en la que está. Primer término, segundo término, tercer término, término enésimo, o término del lugar N. Y si resulta que aquí termina la progresión, este vendría a ser el último término. ¿Estamos bien? Ahora, dentro de esta progresión vamos a ver aquí algunas formulitas, ¿sí? Básicamente hay tres de ellas, donde, bueno, vamos a hablar cada una de ellas. Primero hablemos de la razón. Esto no es una fórmula, es más, bueno, está definido aquí, ¿no? ¿Cómo se define la razón? Como la diferencia de dos términos consecutivos cualesquiera. Es decir, puede ser A2 menos A1, o A3 menos A2, o A4 menos A3, o A5 menos A4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Si la razón es mayor que cero, la progresión aritmética PA, ¿sí? Progresión aritmética es creciente o ascendente. Y si la razón es menor que cero, la progresión aritmética es decreciente o descendiente, ¿sí? Decreciente. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que tenemos que aprender a calcular es el término enésimo. Y vamos a ver de dónde sale, pues, esta fórmula del término enésimo, ¿no? El término enésimo, muchachos, el A sub n, se calcula de la siguiente manera. Decimos, profesor, primero, vamos a demostrarlo. El A2 es el A1 más R, ¿no es cierto? Clarísimo. Esto acá no hay ninguna duda. El A3 es el A2 más R, ¿no? Pero el A2 lo acabo de calcular aquí, mira. Este A2 es A1 más R. Y si a A1 más R le sumo R, pues me sale A1 más 2R. Ahí está. ¿Ok? Ahora el A4, uno más. El A4 es el A3 más R. Pero como el A3 lo acabo de calcular aquí, ¿no es cierto? Es el A1 más 2R, y más R, pues terminaría siendo el primer término más 3 veces R. Entonces, en general decimos, mira, que, bueno, el A4 es A1 más 3R, entonces sucesivamente hasta el término enésimo, ¿no? Si tú te fijas, el término enésimo quedaría de esta forma, ¿no? Siempre tiene el A1. Siempre es el primer término más algo multiplicado por la razón, ¿no? En este caso, este algo es 1, aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 3. Este 1 cuando es el A2, esto es 2 cuando es el A3 y este es 3 cuando este es el A4. Si te das cuenta, siempre es 1 menos, ¿no es cierto? Entonces, en vez de n, vamos a colocar pues n menos 1. Y esta vendría a ser la fórmula tan conocida seguramente por ustedes, que se cumple que el término enésimo se calcula como el primer término más n menos 1 multiplicado por la
por la razón. Así se calcula el término enésimo en una progresión aritmética. El término de posición n, ¿sí? El término de posición n se calcula como el primer término más la posición menos 1 multiplicada por la razón. ¿Ok? Así se calcula el término enésimo. Muy bien. Lo segundo que tenemos que saber calcular es el número de términos. Para calcular el número de términos, obviamente, la progresión tiene que empezar y terminar, ¿no es cierto? Profesor, cuando Sí, dime. inicia el término enésimo es el último número. No necesariamente, porque yo puedo tener una progresión aritmética con, por ejemplo, 100 términos y te puedo pedir calcular el término de posición 49. ¿Sí? El término de posición 49. Entonces tú vas a considerar en este caso que el n vale 49, ¿no? Para calcular el término enésimo, para calcular el término 49. No necesariamente es el último. A veces podemos asumir que es el último para calcular la cantidad de términos, pero no necesariamente va a ser el último. Pueden pedir cualquier término en cualquier posición. ¿Sí? Es más, puede ser que ni siquiera te den el final de la progresión. Te pueden dar los primeros 3, 4 términos y te piden el término 1000, por ejemplo. Tú simplemente asumes que la progresión, pues, no sé, avanza, se va hasta el infinito si quieres, ¿no? Y calculas el término 1000 sin ningún problema. ¿Ok? Ok. Dale cero. Lo que sí vamos a calcular ahora es la cantidad de términos, y para calcular la cantidad de términos, acá sí tiene que tener fin, ¿no es cierto? Entonces, para calcular la cantidad de términos, vamos a asumir de que en este caso, este último término sea el término enésimo, ¿no? Sí, voy a asumir que el a sub n es el último término. Entonces, como aquí a sub n es el número de términos, entonces en esta fórmula, el n que aparece aquí abajito, que es el mismo que de aquí de acá, tiene que ser la cantidad de términos. ¿Sí? La cantidad de términos, por eso es que le hemos colocado n, ¿no? Entonces tenemos que despejar n. Obviamente yo no voy a despejar el n de aquí abajito porque no se puede, el que voy a despejar es este de acá. Entonces, ¿cómo despejamos? Pues muy fácil, el a1 lo paso a restar, a n menos a1 es igual a n menos 1 por r, el r lo paso a dividir, a n menos a1 entre r es igual a n menos 1 y finalmente este 1 lo paso a sumar, donde el n vendría a ser el último menos el primero sobre la razón más 1, ¿no? En este caso, ¿sí? En este caso el an sí viene a ser el último, sí viene a ser el último porque obviamente debe tener fin, debe tener final para calcular cuántos términos hay. Si no tiene final, pues ¿cómo voy a calcular cuántos términos? ¿No? Último menos el primero sobre la razón más 1. Ahora, percátate que esta fórmula y esta fórmula vienen a ser la misma, ¿no es cierto? Porque la segunda, la que está aquí, la he deducido de la primera. Te lo comento porque hay algunos alumnos que me dicen, profe, me acuerdo de esta, pero no me acuerdo de esta, y viceversa, ¿no? Y al final es exactamente la misma, ¿no? Al final es exactamente la misma. ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Continuemos. La última fórmula que también tenemos que recordar aquí es la fórmula de la suma de los términos. En una progresión aritmética, la suma de los términos se calcula de una manera muy sencilla. Se calcula pues como el primer término más el último término entre 2 y todo por el número de términos, ¿no? La popular atún para 2, ¿no? Esa es la memotecnia que tiene, bueno, especialmente para los chicos, ¿no es cierto? Se le dice esta memotecnia para que se acuerden, ¿no? Y la razón por la cual tiene esta demotecnia es porque, a ver, a los chicos, cuando me refiero a chicos de primero, secundaria, segundo, secundaria, por ahí sexto de primaria, son niños que recién están entrando pues a la parte, entre comillas, complicada de lo que es aritmética, ¿no es cierto? Ya dejaron de llevar matemáticas para llevar aritmética, álgebra, geometría, ¿no es cierto? Entonces, a ellos se les enseñan algunas cositas un poquito más suaves. Es decir, yo a un niño de primero y secundaria no le podría poner en un primer momento pues una fórmula así directa, ¿no es cierto? Porque ellos no van a entender, no están acostumbrados a utilizar fórmulas. Entonces, poco a poco se les va introduciendo las fórmulas. ¿Cómo? Colocándole palabras, ¿no? En vez de colocar AN, coloco pues último, ¿no? En vez de colocar A1, coloco pues primero, ¿no? O primer término, ¿no? En vez de colocar R, coloco pues razón, ¿no? Y poco a poco, conforme se va avanzando en el texto, en las semanas, en los días, en las clases, se va cambiando, ¿no? Ya no le llamas último, le llamas, no sé, U, pues, no le pones letra U, ya no le llamas primer, le llamas A, cosas así, ¿no? Ya no le llamas razón, le llamas R, para que se vayan acoplando. Entonces, cuando le enseñas esta fórmula, después de decirle que es primero más último sobre 2 por el número de términos, le vas colocando las letritas, ¿no? La primera le colocas A, el último le colocas U, entre 2 y todo multiplicado por el número de términos. Y una manera bastante sencilla de que lo aprendan es que se den cuenta que aquí pareciera que dijera la palabra atún, ¿no es cierto? Entonces, atún para 2 es la forma como
cómo podemos recordar esto de una forma bastante sencilla. Profesor, para el término enésimo también se debería 0 más Rn, el A sub 0, ¿no? Término 0 más E sub Rn, en donde el término 0 es igual al término 1 menos la razón. Por supuesto, Ramón, claro que sí. Si tú deseas, utilizas esa, no hay ningún problema. Lo que Ramón me dice es que hay otra forma, que de hecho que la hay, ¿sí? Después te le voy a mencionar, justo acabando esta parte. Otra forma para expresar el término enésimo, ¿no? Lo que ocurre es que si tú operas esto, n por r es n por r y 1 por r es r, ¿no? Y si yo resto a1 menos r, es el término que está antes, ¿no es cierto? Y el término que está antes se le llama el a sub 0. Entonces queda determinado como el a sub 0 más n por r. Y esta es otra manera para calcular el término enésimo. Por supuesto que es válido, ¿sí? Y lo puedes usar tú. Sino, ¿qué ocurre? El único problema que tiene esto, que en realidad no es ningún problema, ¿sí? Para nosotros no debería ser un problema, pero para los chicos de los cuales te estaba hablando sí es un problema, porque ellos recién ven la parte inicial, ¿no? Ellos arrancan con esto, entonces a ellos se les da esto de dato, ¿no? Y no se les pide, pues, calcular el anterior. Ya conforme vas avanzando en la secundaria te enseñan la otra forma, pero por supuesto que es válido, sí, por supuesto que es válido, solamente que teóricamente, técnicamente, el A sub 0 no pertenece a la progresión, porque la progresión arranca desde el primer término, pero no quiere decir de que no se pueda usar esa variante, ¿sí? No quiere decir de que no se pueda usar, ¿sí? Dale, dale, bacán, bacán, muy buen aporte, Ramón, muchas gracias. Bueno, esta es la parte de progresión aritmética, ¿sí? Recuerda estas fórmulas, por favor, porque vamos a ver aquí un pequeño ejemplito que te voy a pedir que lo desarrolles, que lo intentes en un minutito, ¿sí? No mucho también porque el tema es largo, como te repito. Y me gustaría que intentes resolver este ejemplito que vamos a ver aquí a continuación. Igual te voy a escribir las fórmulas aquí a la derecha. Mira, en la siguiente progresión aritmética, 141, 137, 133 hasta menos 239, te piden calcular el 21º término, la cantidad de términos y la suma de términos, ¿sí? Por si acaso aquí te coloco las fórmulas para que lo intentes. El a sub n es el a1 más n menos 1 por la razón. Esta es la fórmula que yo siempre voy a usar, ¿sí? Si deseas usas el a0 más n por r, es indiferente. Y la otra es la del número de términos, si deseas el a1 menos el an menos el a1 sobre 2, perdón, sobre 2, no sé, sobre la razón. Más 1. Y por último, la suma de los términos, que vendría a ser el primero más el último sobre 2 por el número de términos. ¿Sí? A ver, intentemos resolver este ejemplito número 1. ¿Sí? Un par de minutitos por ahí para que lo puedas resolver, por favor.
A ver, ¿alguna respuesta, muchachos? Por ahí para el 21º término, que por cierto es término 21, ¿sí? ¿Alguna respuesta por ahí para la cantidad de términos, para la suma de términos? ¿Alguien por ahí lo ha resuelto? El 21º, 61, me dice Luis Eduardo, bacán. A ver, bacán. A ver, vamos a resolverlo. Sí, vamos a resolverlo porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? A ver, mira, vamos a resolver los tres de porrazo, ¿no? Decimos, profesor, el promedio aritmético, perdón, en la siguiente progresión aritmética, ¿sí? Tenemos ahí, bueno, claramente nos damos cuenta que la razón es negativa y no hay ningún problema con que la razón sea negativa, ¿ok? -4, -4, -4 y sucesivamente. Entonces, el problema te pide el 21º término y el 21º término es el término de posición 21. Entonces, n va a ser 21, ¿no? A partir de mi fórmula ya conocida, a sub n igual a 1 más n menos 1 por la razón. Para n igual a 21, decimos que la sub 21 vendría a ser el primer término, que es 141, multiplicado por 21 menos 1, multiplicado por la razón, que vale, pues, menos 4, ¿no? Y bueno, operamos un poquito, profesor. 21 menos 1 es 20, 20 por menos 4 es menos 80. 141 menos 80 y eso sale, pues, 61. Correctísimo. Esa es la primera respuesta. Muy bien. Me dicen por aquí, Dayana y Luis Eduardo, que la segunda sale 96. Bacán. Veamos. La cantidad de términos. Para calcular la cantidad de términos, pues sabemos que es esta fórmula. Último menos el primero sobre la razón más 1. Último menos 239. Primero 141 entre la razón menos 4 y a todo eso más 1. Reemplazamos. Menos 239 menos 141 es menos 380. Y todo entre menos 4 más 1. Bueno, puedes darte cuenta cómo el signo menos se cancela. 380 entre 4, 95 y más 1, pues 96, correcto. Muy bien. Y para la tercera parte, pues necesitamos calcular la suma de los términos. Y la suma de los términos, pues viene dada por esta formulita, ¿no es cierto? El primer término más el último término sobre 2 y todo multiplicado por el número de términos. Si reemplazamos, vendría a ser 141 más menos 239 entre 2 y por el número de términos que lo acabo de dar hace un ratito, 96. Y bueno, muchachos, aquí no nos queda otra más que operar. ¿Estamos bien? Operar, hicimos la calculadora, no vale hacer trampa. Esta diferencia es menos 98. ¿Sí? Mitad, mitad, si quieres acá 48. Y menos 98 por 48, pues me sale menos 4704. ¿Sí? Casi, Luis Eduardo, casi. Creo que te faltó dividir entre dos. No, bueno, por ahí. Menos 4704. Esa sería pues la respuesta a la parte 3. ¿Sí? Ahora, mira, quiero que observes algo, ¿ok? Que el término enésimo o la suma de los términos te puede salir positivo, negativo, fracción, decimal, radical, lo que tú quieras. Pero la cantidad de términos siempre tiene que salirte un número entero y positivo. ¿Estamos bien? Este número siempre tiene que ser entero y positivo. No puede ser decimal, no puede ser fracción, no tiene sentido, pues, ¿no? Que la cantidad de términos sea fracción. No voy a decir que la progresión aritmética, pues, tiene 20,8 términos, ¿no? No tiene sentido. Después los términos o la suma de términos sí puede salirte cualquier valor, ¿no? Ahora, normalmente trabajamos con números enteros y positivos, pero no quiere decir de que no me pueda salir números negativos. ¿Ok? Muy bien. Ok, dejamos de lado el ejemplo número 1 y vamos a ver algunas propiedades que se cumplen dentro de lo que es la progresión aritmética.
Primero se va a cumplir lo siguiente. Esta propiedad es muy importante porque nos permite desarrollar algunos ejercicios de una manera un poquito más rápida. Se cumple que en una progresión aritmética, la diferencia de dos términos cualesquiera es igual a la diferencia de las posiciones multiplicada por la razón. O sea, un a sub x menos un a sub y es igual a un x menos y por r. Por ejemplo, si el problema te dice que el vigésimo término, la diferencia del vigésimo término con el término 14 es igual a 36, por ejemplo. Entonces, profe, reemplazando en la propiedad, esto sería pues 20 menos 14 multiplicado por la razón, y esto tiene que ser igual a 36. 20 menos 14 es 6, 6r es igual a 36, con lo que r pues saldría 6, ¿no? ¿Estamos bien? Esa es básicamente la aplicación de la propiedad. Cuando el problema te da pues una diferencia de términos o tú quieres aprovechar el hecho que te den una diferencia de términos. ¿Estamos bien? Depende de ti. Sí, depende de ti. La propiedad situacional tiene que ver pues obviamente con las posiciones de los números, ¿no? De los términos de la progresión aritmética. Acá. Una segunda propiedad que también es tan importante como la anterior dice lo siguiente. En una progresión aritmética de cantidad de términos impar, el término central siempre es igual a la semisuma de los términos extremos. O básicamente de los términos que equidistan del centro, ¿no? Por ejemplo, los siguientes de acá. Imagínate que tenga esta progresión aritmética. 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47. Tiene 7 términos. ¿Estamos en? Mira, te pregunto, porque esto es bastante sencillo. ¿Quién es el término central? ¿Quién es el término que está en el centro de la distribución? El 29, clarísimo, ¿no es cierto? Bueno, este 29 va a ser igual a la semisuma de los términos que equidisten del 29. No solamente los extremos que son 11 y 47, sino también de 23 y 35 y 17 y 41, mira. 11 más 47 sobre 2, eso me sale 58, y 58 entre 2 es 29. Lo mismo cumple con el 17 y el 41. 17 más 41 es 58 y entre 2 me da 29. Y también con el 23 y el 35. 23 más 35 es 58 y entre 2, 29. Siempre la semisuma de los términos extremos, o que equidistan del 29, mejor dicho, después lo corrijo para que suene mejor, equidisten del término central, siempre va a ser igual a justamente el término central. La semisuma de esos términos que equidisten del central, siempre va a ser igual al término central. Siempre. ¿Estamos bien? Ahora, no necesito de forma exacta tener una progresión aritmética de muchos términos, porque, por ejemplo, mira, si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, mira, vamos a borrar un poquito esto para tener un poquito de espacio. Yo, por ejemplo, me olvido de estos últimos y me quedo con los 3 primeros, se sigue cumpliendo lo mismo, mira, que la semisuma de 11 con 23, 11 más 23 es 34, y 34 entre 2 es 17, te sigue saliendo 17. Lo mismo pasa si es que, por ejemplo, me olvido de todos los anteriores y me quedo con los 3 últimos, mira. Sigue siendo lo mismo. 35 más 47 entre 2 es 82 entre 2 y esto es 41. Te sigue cumpliendo lo mismo. Y es que claro, porque el término central siempre va, bueno, en 3 términos, ¿no? El término central siempre es equidista de los dos de acá, ¿no es cierto? Del anterior y del que sigue. Es más, yo me puedo achorar y, por ejemplo, saltearme términos, ¿no? Mira, me he salteado un par, ¿no es cierto? Entonces, el término 23 te va a cumplir, porque viene a ser el centro del 11 y 35, ¿no es cierto? 11 más 35 sobre 2 es 46 sobre 2 y esto sigue siendo 23. Te sigue saliendo lo mismo, pues, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, esto te va a cumplir siempre que tú tengas un término que esté en el medio de otros dos, siempre el término del medio va a ser igual a la semisuma de los dos extremos. ¿Estamos bien? En este caso, pues, estamos complementando que es lo de acá, ¿no? Ahora, existe esto porque existe un término central. Y esto existe porque la cantidad de términos es impar. Si la cantidad de términos no fuera impar, o sea, fuera par, no existiría un término central, pero se seguiría cumpliendo lo mismo. Por ejemplo, imaginemos esto de aquí. ¿Estamos bien? Imaginemos esto de aquí. Hay 6 términos. ¿Se sigue cumpliendo lo mismo? Sí, solamente que no existiría el término, pero sí se cumple. Es más, puedes hacer la semisuma o simplemente la suma, ¿no? 52 entre 2 y sería 26. No existe el término 26, pero se sigue cumpliendo que todos son iguales a 26. 17 más 35 sobre 2, 52 entre 2, y eso es 26, y acá también, ¿no? 23 más 29 es 52 entre 2, y eso es 26. Todos siguen cumpliéndote igual. Solamente que cuando la cantidad de términos es impar, existe ese término, y ese es el llamado el término central. En conclusión, cuando tengas un ejercicio de progresión aritmética donde por ahí tengas 3 términos consecutivos,
Quizás una manera bastante sencilla de resolverlo sea haciendo la semisuma de los dos extremos para calcular el término del medio. ¿Estamos bien? Muy bien. Otra propiedad dentro de la progresión aritmética es la siguiente. En una progresión aritmética, el promedio aritmético de los términos es igual a la semisuma de los términos extremos. Esto nosotros lo hemos hecho ya, bueno, lo del promedio lo hemos hecho hace bastante tiempo ya, ¿no es cierto? En una progresión aritmética, el promedio aritmético, la media aritmética de los términos, es igual a la semisuma de los términos extremos. Oye, recuerda que la media aritmética se calcula como la suma de todos los datos entre la cantidad de datos, ¿no es cierto? Así se calcula la media aritmética. Entonces, en una progresión aritmética, te dice de que la media aritmética de todos los términos es igual a la semisuma del primero con el último. Y claro, porque la suma de los datos es el primero más el último sobre 2 y todo por el número de términos, ¿no? Así se calcula la suma de los términos entre la cantidad de términos, ¿no? Se cancela el n y pues te queda el primero más el último sobre 2, ¿no? ¿Estamos bien? Ahora, esto lo acabamos de ver hace un ratito, solamente que cuando la cantidad de términos es impar, decimos que esa semisuma es el término central, ¿no? Entonces decimos, profesor, de que la media aritmética, si la cantidad de términos es impar, la media aritmética de todos los elementos es igual a A sub c, donde A sub c es el término, el llamado término central. Es un caso particular, ¿no es cierto? En general, simplemente esta parte de aquí. ¿Ok? Muy bien, cerramos la parte de progresión aritmética, viene una pequeña nota, una pequeña situación. A ver, si lo me dice, a ver, ¿quieres tomarle captura a lo anterior? Ya, ahí está. Para que le tomes fotito. Ya, profesor, gracias. Dale, dale, dale. Y bueno, vamos a ver ahora una pequeña nota que se trata pues de una sucesión de segundo orden, ¿no? Las progresiones aritméticas son sucesiones de primer orden, ¿por qué? Porque la razón constante, esto de aquí aparece pues aquí, en el primer orden, ¿no? Es el primer orden. El primer orden se le llama así porque está pues en un primer orden debajo, ¿no? Las sucesiones de segundo orden pues es que estas no son iguales, sino recién aquí abajito, pero terminan siendo iguales, ¿no? Entonces tienen esta forma, mira, un A1, A2, A3, A4, esto un AN. Acá habrá una razón R1, una razón R2 diferente a R1, una razón R3 diferente a R2. Y recién en el segundo orden aparecen que son iguales. Entonces, el término general de una sucesión de segundo orden, el término enésimo, tiene esta forma, un AN al cuadrado más BN más C. ¿Sí? Obviamente, al ser de segundo orden, es lógico pensar que el término enésimo va a ser pues una cuadrática. Ahora, ¿cómo se calcula esta parte? ¿Cómo calculo los valores de A, B y C? Se calcula de una manera bastante sencilla. Para eso necesitamos hay muchas maneras, pero la forma más sencilla es buscar los términos que están antes, los términos que están aquí. Y para eso vas a regresar un poquito, ¿no? Regresas un R, al R1 le restas R, te sale un R sub 0, y al A1 le restas un R sub 0 y te sale un A sub 0. Y en función de estos tres numeritos que están aquí de azul, voy a poder calcular los valores de A, B y C. El R de aquí abajito tiene la forma de 2A, el R sub 0 tiene la forma de A más B, y el A sub 0 tiene la forma de C. De esta manera se calculan los coeficientes para calcular, pues, esta progresión, este término general, ¿no? Por ejemplo, mira, veamos un ejemplo muy chiquito. 5, 7, 11, 17, sucesivamente. Mira, me doy cuenta que aquí es 2, 4, 6, y por aquí es 2 y 2, ¿no es cierto? Entonces, completamos los de aquí con estos valores de acá, ¿no? Profesor, este es 2, así que esto es 0. Y si esto es 0, 5 menos 5, 5 menos 0 es 5, ¿no es cierto? Estoy retrocediendo un lado. Y bueno, se cumple de que este de aquí tiene que ser 2A, esto tiene que ser A más B, y esto tiene que ser C. Entonces, si 2A es igual a 2, pues A vale 1, ¿no? Si A más B es igual a 0 y A vale 1, 1 más B es igual a 0, con lo que B será igual a menos 1. Y bueno, obviamente C es igual a 5. Por lo tanto, el término enésimo tiene la forma de, que era de AN cuadrado más BN más C, pues termina siendo N al cuadrado menos N y más 5, ¿no? Ese vendría a ser el término enésimo. Si el problema te pide, por ejemplo, calcular el término 10, pues reemplazas 10 al cuadrado menos 10 más 5, 100 menos 10, 90, y más 5, pues 95. Esa sería pues la forma de cómo resolver este tipo de problemas. Hay un ejercicio dentro de la guía de clase que es de cuadrática. Esperemos poderlo verlo más adelante. Sí, más adelante lo vamos a ver. Pero siempre es bueno tenerlo en cuenta lo que es la aplicación pues de la cuadrática. ¿Ok?
Muy bien, ya dejamos totalmente de lado lo que es la progresión aritmética y vamos a pasar a hablar de lo que es la progresión geométrica. ¿Sí? Este es un poquito más sencillo, bueno, más suave por llamarlo así. No es que sea más sencillo en realidad, es un poquito más complicado, pero lo vamos a hacer un poquito más rápido porque, bueno, la mayoría de los problemas que nos va a venir a nosotros, por no decir todos, los problemas de esta primera parte tiene que ver con progresión aritmética. Muy pocas veces ha venido problemas de progresión geométrica. Es más, dentro de la guía hay solamente uno. Pero bueno, nos obliga a hablar de ella, ¿no? Decimos que es aquella sucesión donde la división de dos términos consecutivos cualesquiera es siempre la misma, ¿no? Mientras que en la progresión aritmética era la diferencia, la sustracción, en la progresión geométrica viene a ser, pues, la división. Tenemos que, bueno, los términos, mientras que en la progresión aritmética se representa con la letra A, en la progresión geométrica se representa con la letra T. Sí, es una característica de la progresión geométrica. T1, T2, T3 hasta un Tn, ¿no? Donde en este caso el Q va a venir siendo la razón, ¿no? Generalmente un por Q, aunque puede ser entre, ¿no? Pero normalmente es un por Q. Y bueno, ¿qué se va a cumplir aquí? Se cumple lo siguiente, que los elementos que hay acá van a ser el primer término A1, T1, perdón, viene a ser el primer término, el Q viene a ser la razón y el Tn viene a ser el término enésimo, ¿no? El término del lugar n. Y acá vamos a calcular, al igual que el anterior, pues los términos, en este caso primero la razón. Como bien dice, como bien dice el concepto, la razón es la división de dos términos consecutivos cualesquiera. Es decir, mientras que en la progresión aritmética se restaba, pues aquí se va a dividir. El Q termina siendo T2 entre T1, o T3 entre T2, o T4 entre T3, y así sucesivamente, ¿no? La división de dos términos consecutivos cualesquiera. El término enésimo, muchachos, se calcula mediante una fórmula muy sencilla que vamos a deducir aquí. Al igual como hemos hecho en la progresión aritmética, aquí el término 2, por ejemplo, es el término 1 por Q, ¿no es cierto? El término 3 es el término 2 por Q, pero el término 2 lo acabo de calcular acá. Es T1 por Q. Y si al T1 por Q lo multiplico por Q, te queda T1 por Q elevado al cuadrado. Ese vendría a ser el segundo término, el tercer término. Perdón. Análogamente, el término 4 es el tercer término por Q. Pero el T3 lo acabo de calcular hace un ratito, que es T1 por Q al cuadrado. Q al cuadrado por Q es Q al cubo, ¿no? T1 por Q al cubo. Y ese vendría a ser el T4. En forma general, profesor, decimos de que el término enésimo tiene la forma de T1 por Q elevado a la n-1. Y esta es la forma general. Ahora, muchachos, esta fórmula que tenemos aquí del término enésimo, donde es el primer término multiplicado por la razón elevado a la posición -1, es la fórmula que también vamos a usar para calcular el número de términos, solamente que voy a asumir que el Tn viene a ser el último. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no tiene su propia fórmula? Porque si bien es cierto que yo puedo despejar ese n que está en el exponente, a la hora de despejarlo la fórmula me va a quedar en forma de logaritmo. Y pues obviamente esa no es la idea, ¿no es cierto? Va a terminar siendo un problema de álgebra donde tendrían que darte de dato 3 logaritmos. Y esa no es la idea, te vuelvo a repetir, ¿no? Así que si queremos calcular el término enésimo, que lo vamos a ver dentro de un ratito en un ejemplo, vamos a usar esa misma fórmula, ¿ok? Y luego tenemos la fórmula para la suma de los términos. A ver, te lo dejo ahí un ratito por si quieres tomar foto. Unos segunditos. Por si quieres tomarle captura. Está. Y pasamos a ver la fórmula de la suma de los términos. La suma de los términos básicamente tiene dos formas. Tiene esta primera, que se calcula como el primer término multiplicado por Q elevado a la n-1 entre Q-1, es decir, el primer término por la razón elevado al número de términos menos 1 entre Q-1, y tiene esta otra forma que es simplemente operando y reemplazando, que va a ser Tn por Q menos T1 entre Q-1. Si tú operas el numerador, la parte de aquí arribita, te sale pues la parte de aquí abajo, te sale esta parte, ¿no? Solamente es operar y buscar el término enésimo. Ahora, solamente que hay una diferencia, ¿no? Que el término, esta fórmula la vamos a usar cuando de dato esté el número de términos, y esta fórmula la vamos a usar cuando de dato esté el último término, ¿sí? En algunos ejercicios te van a dar de dato el número de términos, otro te van a dar de dato el último término, entonces son dos fórmulas que es la misma al final, pero que por ahí te puede ahorrar un poco de cálculo saber hacia quién se refiere. ¿Estamos bien? Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Y un caso particular de la suma de términos es hablar de la suma límite o de la suma infinita. Para que exista una suma infinita en una progresión geométrica, lo que tiene que pasar es que esta progresión geométrica debe converger. Ahora, eso es algo que tú vas a ver en álgebra todavía muchísimo más adelante, ¿sí? Convergencia, divergencia. Sin embargo, acá no nos debemos de preocupar por ello porque todas las progresiones, todas las sucesiones van a converger, así que no va a haber ningún problema en ello. Lo que sí es que hay que entender que las fórmulas, bueno,
para poder calcular la fórmula tiene que haber una condición, que el valor absoluto de la razón, del Q, tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. Tiene que estar entre 0 y 1. Y así pues, de esa manera, la fórmula de la suma infinita se reduce a simplemente ser el primer término entre 1 menos Q. Nada más. Por ejemplo, mira, si yo tuviera esto aquí, mira, por ejemplo, 2 más 1/2 más 1/8 más 1/32 y sucesivamente hasta el infinito. Pues tienes que darte cuenta que aquí la razón es 1/4, ¿no? 2 por 1/4 es 1/2. 1/2 por 1/4 es 1/8. 1/8 por 1/4 es 1/32 y así sucesivamente. Entonces te cumple la condición de que el valor absoluto de 1/4, que es 1/4, es mayor que 0 y menor que 1. Como se va hasta el infinito, entonces sin ningún problema puedes decir de que la suma infinita es igual al primer término, que es 2, entre 1 menos la razón, que es 1/4. Y reemplazando, pues sería 2 entre 1 menos 1/4, que es 3/4. Y bueno, claro, 4 por 1, 4 menos 1, 3, ¿no? Este 2 es 2 entre 1 y aplicas extremos medios, ¿no? Arriba 2 por 4, 8, abajo 1 por 3, 3. 8 tercios sería el valor de esta suma hasta el infinito. ¿Ok? Esa es la aplicación de lo que es la suma límite. Veamos un ejemplito ahora de cómo calcular, pues, parecido, ¿no? Al ejemplito que vimos, el ejemplito número 1, donde vimos el cálculo de las progresiones aritméticas y todo lo demás. En la siguiente progresión geométrica 3, 6, 2 hasta el 6144 me piden calcular el sexto término, la cantidad de términos y la suma de términos. Bueno, lo resolvemos, mira. Partimos de esta progresión geométrica, donde la razón es obviamente 2, ¿no? Por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Entonces vamos a calcular el sexto término. Recuerda que el término enésimo, el t sub n, se calcula como el primer término multiplicado por q elevado a la n menos 1. Claramente el primer término es n y la razón es 2, así que solamente es reemplazar para n igual a 6, ¿no es cierto? Porque el sexto término significa que n vale 6. Entonces el término 6 va a ser el primer término, que es 3, multiplicado por la razón, que es 2, elevado a la 6 menos 1. 6 menos 1, que es 5. 2 a la quinta es 32. Entonces sería 3 por 32, que termina siendo pues 96. Directo y bastante sencillo. Para calcular la cantidad de términos voy a volver a usar la misma fórmula, solamente que voy a asumir de que el último término t sub n es justamente eso, el último, ¿no? Entonces, este viene a ser el último, este viene a ser el primero, y por lo tanto el n viene a ser el número de términos, ¿no? Y voy a resolver mi ecuación exponencial. El último término, que es 6144, va a terminar siendo igual al primer término, que es 3, multiplicado por 2 elevado a la n menos 1. El 3 pasa a dividir. 6144 entre 3 te sale 2048. Es igual a 2 a la n menos 1. Y bueno, ya a esta altura tienes que saber que el 2048 es 2 a la 11. Pues. Ahora, resolvemos por álgebra. Bases iguales, los exponentes también deben ser iguales. N menos 1 es igual a 11, con lo que n vendría a ser 12, ¿no? N menos 1 es igual a 11, con lo que n termina siendo pues 12, ¿no? Tiene 12 términos esta progresión geométrica. Y para calcular la suma de los términos, puedes usar en cualquiera de las dos, ¿no? En este caso voy a usar la segunda, un poquito más rápida, porque conozco el último término, ¿no? Que es 6144, por la razón que es 2, el resto 1, y abajo entre 2 menos 1, ¿no? 6144 por 2 es 12.288. Menos 3 termina siendo 12.285, ¿no? Porque obviamente 2 menos 1 es 1. Y esa vendría a ser la suma de todos los términos de esta progresión geométrica. Al igual que en el ejemplo número 1 es simplemente operar, ¿sí? Es simplemente operar. ¿Sí? No, es solamente reemplazar en la propiedad nada más, ¿no? Básicamente va por ahí, es reemplazar en la propiedad. Muy bien, muy bien. Dejamos ya de lado también las progresiones, las progresiones, sí, progresión geométrica y aritmética, y vamos a ver la tercera parte, que es el método combinatorio. A ver, nosotros tenemos fresquita, ¿sí? Tenemos fresquita la parte de análisis combinatorio, así que no debería de parecernos tan complicado esto. El método combinatorio, como dice su nombre, es un método que va a utilizar el principio de multiplicación, ¿sí? Dice aquí que es un método para calcular la cantidad de números mediante el principio de multiplicación que cumplen ciertas condiciones. Recuerda el principio de multiplicación, que si tú tenías dos eventos, ¿no? La manera práctica era realizarlo por ahí, ¿no? Donde si ocurrían simultáneamente o uno a continuación del otro, entonces se cumplía el principio de multiplicación, que el total de formas era m por n. Una forma bastante práctica de reconocerla era mediante la letra i. Entonces, lo que va a ocurrir en el método combinatorio es que te van a dar ejemplos, situaciones donde te van a pedir una
una cierta cantidad de números, ¿no es cierto? Que van a cumplir ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Las características van a ser de las cifras. Y como las cifras siempre van unidas, es decir, siempre se escriben de forma simultánea, es por eso que se cumple el principio de multiplicación. En otras palabras, tú lo único que vas a hacer es determinar cuántos valores toma cada una de las cifras y luego simplemente multiplicas. Por ejemplo, ¿cuántos números de 3 cifras existen? Profesor, mediante el método combinatorio sería así. ABC, donde A puede tomar valores desde el 1 hasta el 9, ¿no es cierto? Son todos los valores que toma del 1 al 9. Recuerda que A es primera cifra, estamos bien, no puede ser 0. B, que es la segunda cifra, puede tomar valores desde el 0 hasta el 9. Y C, desde el 0 hasta el 9 también. Todos los valores que toma B y todos los valores que toma C. Y ahora solamente contamos. ¿Cuántos valores toma A? Profesor, del 1 al 9, pues hay 9 valores. ¿Cuántos valores toma B? Del 0 al 9 hay 10 números. ¿Y cuántos valores toma C? Del 0 al 9 también hay 10 números. Y lo único que hago es multiplicar esos tres numeritos. 9 por 10 por 10, 900. Ya está. Existen 900 números de 3 cifras. ¿Estamos bien? Y la verdad, muchachos, es que esto deberías saberlo por cultura general. ¿Sí? De una cifra, profesor, sin contar el 0, obviamente, estamos hablando de 9 números. De 2 cifras, hablamos de 90 números. De 3 cifras, hablamos de 900 números. Y de 4 cifras, ¿cuántos crees que van a ser? Bueno, te das cuenta básicamente que tiene que ser 9000, ¿no? De 5 cifras, 90.000 y así sucesivamente. ¿Sí? Esto es cultura general, deberías saberlo, pero si no lo sabes, lo puedes calcular siempre mediante el método combinatorio que aparece aquí. Ahora, este es un problema bastante básico. Le podemos agregar variables, mira, variantes. Ejemplo 4. ¿Cuántos números impares de 3 cifras existen? Entonces, ahora la condición es que el número tiene que ser impar. Y si el número tiene que ser impar, ¿cuándo un número es impar? Bueno, cuando la última cifra es impar. Entonces, esa es la condición. Que la última cifra, que es C, sea impar. ¿Ok? Entonces, las cifras impares van a ser 1, 3, 5, 7 y 9. Empezamos por C porque siempre se empieza colocando en los valores al que toma, bueno, la cifra que toma menos valores. En este caso es C. Toma solamente 5 valores. Luego A toma del 0 al 9, perdón, del 1 al 9, la primera cifra no puede ser 0, y B sí toma del 0 al 9, ¿no? Y contamos. En A, del 1 al 9, hay 9 valores. En B, del 0 al 9, hay 10 valores. Y en C, del 1, bueno, 1, 3, 5, 7, 9 son 5 valores. Multiplicamos 9 por 10 por 5, 450 números. Y sí, no es un poco obvio, profesor. De los 900 números de 3 cifras, 450 son impares y los otros 450 son pares, ¿no? Estamos bien, si lo ves desde ese punto de vista, pues es bastante lógico. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos, mira, ahora le agrego otra variante, mira. La pregunta ahora es, ¿cuántos números de 3 cifras impares existen, ¿no? Sin el D. Me pasó ahí la letra D. Profesor, captura, por Ya, favor. ok. Sí, de pasadita analizan esta parte, ¿no? Ahí está la captura. Mira la diferencia entre este ejemplo número 4, que es cuántos números impares de 3 cifras existen, ¿sí? Y mira este ejemplo número 5, ya está, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y mira este Sí. ejemplo número 5, que me preguntan cuántos números de 3 cifras impares existen. Hay una diferencia. En el ejemplo anterior, el que tenía que ser impar es el número. Aquí lo que tiene que ser impar es la cifra. O sea, las 3 cifras tienen que ser impares. Esa es la condición para el ejemplo número 5. Entonces, profesor, el numeral ABC tiene la primera cifra impares, puros impares, 1, 3, 5, 7, 9. Lo mismo pasa con la segunda cifra, puros impares, 1, 3, 5, 7, 9. Y lo último, pues, con la última cifra también, 1, 3, 5, 7, 9. Y bueno, ya ahora contamos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 valores. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 valores. Y aquí también hay 1, 2, 3, 4, 5 valores. 5 por 5 por 5, 125 números. ¿Vamos bien? ¿Sí? Así es, Marco Antonio. Si te das cuenta la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Una cosa es que el número sea impar y otra cosa es que la cifra sea impar. Hay que leer bien el ejercicio. ¿Ok? Hay que leer bien el ejercicio. Ejemplito número 6. ¿Cuántos números de 3 cifras con al menos una cifra par existen? ¿Qué significa el al menos una? De una a más. Entonces, si bien es cierto que tú puedes hacer diferentes casos, ya hemos visto, pues, en temas anteriores, ¿no es cierto? Que cuando el problema dice al menos uno, lo mejor es aplicar complemento, ¿no es cierto? Lo mejor es aplicar complemento. Entonces, vamos a decir lo siguiente, profesor. Se realiza por complemento. Mira, ¿cuál es el complemento de al menos una cifra par?
O sea, una cifra par significa de una cifra par hacia adelante. Por lo tanto, el complemento es que no haya ninguna cifra par. Y si ninguna cifra es par, entonces esto quiere decir de que todas van a ser impares, ¿no es cierto? Ninguna par significa de que todas sean impares. Entonces, calculemos el total de números que ya lo sabemos, porque son números de 3 cifras, profesor. Los números de 3 cifras pues son 900, ¿no es cierto? Ya lo hemos calculado hace un ratito. 900, ¿no es cierto? El primer ejemplito que vimos. Ahora, que ninguna sea par significa que todas sean impares. Entonces, también lo hemos hecho. Bueno, acá, 125, ¿no es cierto? Lo coloco para que se vea, pero ya lo hemos hecho, ¿no? Así que simplemente sería la diferencia, profesor. 900 menos 125 vendría a ser, pues, 775. Entonces, la cantidad de números con al menos una cifra par, pues simplemente es 775. En este caso lo hemos hecho por complemento y no tengas miedo en poder hacer un problema por complemento. ¿Ok? Muy bien. Ejemplito número 7. Unos segundos por si quieres tomarle screenshot. Muy bien, ejemplito número 7. Dice lo siguiente. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes existen? Este también es un problema bastante clásico, el de las cifras diferentes. Muchachos, si yo quiero saber cuántos números de 3 cifras diferentes existen, pues necesito de que A sea diferente de B, B sea diferente de C y A sea diferente de C, ¿no es cierto? Es la condición que yo tengo. Entonces, profesor, A podría tomar valores del 1 al 9, B del 0 al 9 y C del 1 al 9, pero hay una condición, que tienen que ser diferentes. Entonces, profesor, cuento. Primero, A puede tomar 9 valores, bacán. Pero B, que tiene de 0 a 9, habrían 10 valores. Pero te pregunto, ¿B puede tomar los 10 valores? Pues no. ¿Por qué? Porque las cifras tienen que ser diferentes. Entonces, de los 10 valores que están aquí, uno de ellos debe ser el valor de A. No sé cuál, tampoco me importa. Solamente sé que es uno de ellos. Entonces, de las 10 posibilidades, ¿cuántas me quedan? 9, ¿no? Entonces se dice que se tacha uno, el que tú quieras. En este caso yo he tachado el 0, para hacer la finta de que estoy, bueno, no la finta, pero para hacer, suponer que estoy eliminando un valor, ¿no? Y con los valores que me quedan, pues, con los cuento y me quedan 9, ¿no? Lo mismo ocurre con C. A ver, te pregunto si lo deduces. ¿Cuántos valores podría tomar C? Del 0 al 9 hay 10 valores, pero te pregunto, ¿toma 10 valores? No, no es cierto, correcto. Va a tomar 8. ¿Por qué toma 8? Porque de los 10 valores le quito el del A y le quito el del B. Entonces de 10 queda 8, ¿no es cierto? Elimino 2 y me queda 8. Y profesor, simplemente opero 9 por 9 por 8, 648, 648 números. Así que no te olvides, cuando tengo cifras diferentes, se hace de esa manera. ¿Ok? Ejemplito número 8, mira, ¿cuántos números capicúas de 5 cifras existen? Nosotros ya sabemos, desde la parte de numeración, qué cosa es un numeral capicúa. Un numeral capicúa es aquel numeral, profesor, que se lee de izquierda a derecha, derecha a izquierda de la misma manera. En este caso, profesor, vendría a ser de esta manera. A, B, C, B, A, ¿no es cierto? Profesor, ¿por qué a B se le quita una cifra? Me pregunta Diana. Porque el problema te dice que las cifras tienen que ser diferentes. Y como son diferentes, a B le tienes que quitar el valor de A, que ya lo he calculado. Entonces, como A de los 9 valores, o sea, tiene 9 posibilidades, pero toma uno solo, pues, ¿no es cierto? Entonces, de las 9 posibilidades toma uno solo, por eso es que le quito uno. Mientras que aquí a C le quito dos porque uno es del A y otro es del B. No estoy diciendo que necesariamente A tome este valor y B tome este valor, no, simplemente lo estoy eliminando para que pues salga de esa forma. ¿Estamos bien? Siempre la ayuda es agradecida, hay que agradecer las ayudas. Muy bien, dale, Diana, no hay problema. Bueno, nos enfocamos en este ejemplito número 8 que me pregunta cuántos números capicúas de 5 cifras existen, ¿no? Entonces, en este caso hay que darnos cuenta de una cosita, que aquí existen los llamados las cifras dependientes. Profesor, ¿quiénes son las cifras dependientes? Son las llamadas cifras que dependen de una misma variable. En este caso, las cifras extremas, mira, como A obviamente depende de la última, la primera de la última porque son la misma, la segunda de la cuarta, ¿no? Porque también son la misma. La única independiente es la C. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se trabaja con cifras dependientes, tú solamente tienes que analizar al valor de la variable. Si solamente al valor de la variable, y bueno, a partir de ahí, de reojo mirar a la otra, que se cumplan las condiciones básicas y necesarias. ¿Cuáles son las condiciones básicas y necesarias de una cifra? Que sean valores enteros naturales menores que 10, ¿no es cierto?
Entonces, yo puedo analizar la primera o la última, la que tú quieras. Ay, me gusta ir en orden, así que voy a analizar la primera. La primera toma valores del 1 al 9. ¿Sí? Del 1 al 9. La segunda, como es B y no tiene ninguna restricción, profesor, valores del 0 al 9. Mientras que C, ¿qué valores toma? También del 0 al 9, ¿no? Y es independiente. Ahora, ya no voy a volver a analizar esta, porque ya la analicé aquí, y ya no voy a analizar esta porque ya la analicé acá. Ya no se vuelven a analizar. Solamente se analizan una sola vez. Contamos, profesor. Del 1 al 9 hay 9 cifras, del 0 al 9 hay 10 cifras, y del 0 al 10 también hay 10 cifras. 9 por 10 por 10, 900 números. ¿Sí? Entonces, recuerda, cuando tienes cifras dependientes, solamente analizas una sola vez a la variable. ¿Estamos bien? No te olvides. Cuando son cifras dependientes, solamente una vez a las variables. ¿Sí? Unos segunditos por si le quieres tomar screenshot. Y pasamos a la siguiente. Profesor, cuando dice dependiente, en esa partecita, como Ujú. que, Dependiente de cuál es significa, independiente. claro, dependiente significa de que dependen de una misma variable. En este caso dependen de A, las dos cifras. En este caso dependen de B. ¿Sí? Y van a haber algunos otros ejercicios donde van a depender pues de otra cosa, ¿no? ¿Sí? De otras Profesor, variables. cuando me piden un número capicúa, solo cuento los donde me da, así 3, 2, no, si no cuento los 5, todo en total. Claro, claro, cuentas todo, sino que para no escribirte todo, pues le coloco puntos suspensivos, ¿no? Cuentas el 5, el 6, el 7, a menos que el problema por ahí te diga de que no haya cifra 5, ¿no? Si el problema te No, dice que no no, hay no cifra 5, pues cuento, yo digo, no cuento de vuelta la B, de vuelta la A, no cuento. las de acá al final, no. No, no. Ajá. Ah, Solamente no los es. de la izquierda. Si solamente una vez lo cuentas. Entonces, Ah, ya. para que no te hagas problemas, si no lo quieres hacer de esta manera, colocas los valores de A de frente aquí, los valores de B aquí y los valores de C, ¿no es cierto? Pero solamente una vez, ¿no? Eso sí. ¿Cuánto es el mínimo número de cifras para formar un número capicúa? Me pregunta Catherine. Dos. Los capicúas son de dos cifras para adelante. Dos cifras, tres cifras, cuatro cifras, cinco cifras. No existe capicúa de una cifra. ¿Ok? Sí, Ok, creo que a eso te gracias. refería. Dale, no hay problema. Muy bien, mira, este problema, con este, uy, se spoileó, no importa. Este ejemplito número 9 me va a servir para entender un poquito mejor esta parte. Mira, me preguntan, ¿cuántos números de la forma A más 2, B menos 2, 2B, C existen? ¿Sí? ¿Cuántos números de la forma A más 2, B menos 2, 2B, C existen? Entonces, mira, en este caso, me voy a dar cuenta que acá hay cifras dependientes, mira. Dependen de la variable A. Aquí también hay cifras dependientes, dependen de la variable B. Mientras que acá sí C es independiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es calcular de frente cuántos valores toma A y cuántos toma B. A ver, ayúdame. Dentro de los valores de A, ¿cuál es el menor valor que puede tomar A? ¿Cuál es el mínimo valor que toma A? A ver, te leo ahí en el chat. Analiza estas dos cifras a la vez, ¿no? De forma simultánea. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar A? 1, correcto, claro que ¿No? sí. 1, claro, porque la primera cifra no puede ser 0, ¿no es cierto? 1, 2, 3. ¿Hasta qué valor tomaría A? ¿Cuál sería el máximo valor que tome A? ¿9? ¿9? No, 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 no es 9. No es 9. ¿Sabes por qué no es 9? Porque si tú analizas esta cifra de aquí, 9 más 2 te sale 11. Y no puede haber cifra 11, ¿no? Claro, la máxima es 7, profesor, así es. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué la máxima es 7? Porque en esta cifra de aquí, 7 más 2 es 9. Y ya es cifra máxima. Si bien es cierto que aquí A puede ser 8 y 9, ya no te cumple acá, pues. Entonces, por eso es que simplemente se coloca de esa forma. ¿Ok? ¿Cuántos valores hay aquí? Del 1 al 7 hay 7 valores. Análogamente, ayúdame para el B. ¿Qué valores toma B aquí? ¿Qué valores toma B ahí? ¿De dónde a dónde? ¿Cuál es el menor valor que toma? Del 0 al 4. Del 0 al 4, me dicen por aquí. 0 no puede ser, porque si no esta cifra Ah, sería claro. negativa, ¿no? Claro. ¿Cuál es la menor cifra? El 2, claro que sí. 2, 3 y 4, ¿no? Porque con 5 ya no podría ser, porque 5 sería pues 2 por 5, que sería 10, ¿no es cierto? Así es, de 2 al 4. ¿Cuántos valores hay? 3 valores. Y C, que es independiente, no depende de absolutamente nadie, puede tomar cualquier valor, del 0 al 9. 10 valores. Y multiplico. Profesor, el total de números va a ser 7 por 3 por 10, que es 21 por 10, 210. Ya está. Ya está. Y veamos un último ejemplo, el ejemplo 10 de esta parte, que dice lo siguiente. ¿Cuántos números de la forma 4 más n, m quintos, p más 7, raíz cuadrada de 3a existen? A ver, solamente para jugar un ratito con tu cerebro.
¿Qué valores toma n? Ayúdame. ¿Cuál es el menor valor que toma n y el máximo valor que toma n? 0 y 5. A ver, de 0 a 5 me dicen por aquí. ¿Sí? El menor valor de 0 a 5. Del 1 al 5. De Del 0 1 al al 5. 5. Del 0 al 5 me dicen por aquí. Del 1 al 5. ¿Qué más? Anthony me dice el 1 al 5. Diana del 0 al 5. Ramón también me dice 0 y 5. Del 0 al 5. ¿Alguien más por ahí? Catherine del 0 al 5. Bacán. Del 0 al 5 me dicen. A ver, para aquellos que dudan, ¿n puede ser 0? A ver, reemplaza. 4 más 0, 4. Y sí, sí puede ser 0. Sí puede ser 0. Sí, sí, sí. Sí puede ser 0. Ahora, ¿pero es del 0 al 5? No. No, no es del 0 al 5. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar n? ¿0? No. Menos 3. Menos 3. Muy bien. El menor valor que puede tomar n es menos 3. Profesor, ¿por qué? Porque reemplaza. 4 menos 3 es 1. Porque date cuenta que en el ejercicio en ningún momento te dice de que n tiene que ser positivo. No te lo dice. No te lo dice. ¿Estamos bien o no? Ya caíste de nuevo ya. No te preocupes ya. Desde menos 3 hasta qué valor, ¿ah? ¿Cuál es el máximo? O sea, menos 3, menos 2, 1, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el. Acá sí es hasta el 5, ¿no es cierto? Claro, acá sí. Bacán. Después contamos. Muy bien. Bueno, si quieres cuentas, va a salir 9 números. Ya. No le erres, ¿ah? ¿Cuál es el menor valor que puede tomar m? ¿Podría ser 0? A ver, reemplaza 0. Tú mismo respóndete. Reemplaza 0. ¿Te cumple? 0 entre 5, ¿cuánto es? 0. ¿Y la cifra puede ser 0? Por supuesto. El menor valor es 0. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cuál sería otro valor de m? ¿Cuáles serían los valores de m? 5. Muy bien, claro. Porque 1, 2, 3 no puede ser, pues no, porque es la división. ¿Algún valor más? ¿O ahí te quedas? Múltiplos de 5 hasta 45. Múltiplos de 5 hasta el 45. Muchachos, ¿m puede ser 10? ¿Puede ser 10? Sí. Y sí, ¿no es cierto? Porque 10 entre 5 es 2. ¿Y n puede ser 15? Y sí. ¿Por qué? Porque 15 entre 5 es 5. Entonces, hasta el 45, ¿no es cierto? Sí. Y si cuentas te va a salir 10 números. Oye, puedo seguir así toda la vida haciéndote valores para P y para A, pero ¿sabes qué? No va a ser necesario. Porque si puedes, si analizas bien, P te va a parecer algo parecido a esto, ¿no? Va a ser desde menos 7 hasta el 2. Y la verdad es que la raíz cuadrada de 3A pues puede ser cualquier valor siempre y cuando el valor de A, o sea, el valor de A puede ser cualquier valor siempre y cuando la raíz cuadrada de 3A te salga desde el 0 hasta el 9, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Sabes qué pasa? Que para que no estés perdiendo el tiempo haciendo estas cosas, tienes que darte cuenta que todas las cifras son independientes. Todas las cifras son independientes. Claro, porque n que aparece aquí no aparece en ningún otro lado. M que aparece aquí no aparece en ningún lado. Y lo mismo pasa con las demás. Entonces, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que como son independientes, entonces esta la analizo como cifra. Esta cifra puede ser del 1 al 9. Esta cifra puede ser del 0 al 9. Esta cifra puede ser del 0 al 9. Y esta cifra puede ser del 0 al 9. Sin ningún problema. Porque todas son independientes. Entonces decimos aquí. En el numeral me doy cuenta que todas las cifras son independientes. Entonces el total de números simplemente va a ser 9 por 10 por 10 por 10. 9000 números y esa sería la respuesta a este ejemplito número 10. Sin necesidad de estar haciendo tanta cosa de calcular cada uno. Pero claro, para eso tienes que observar bien, ¿no es cierto? Abrir bien los ojos y darte cuenta que son cifras independientes. Todas, por más de que tengan una forma un poco extraña, ¿no? ¿Ok? Solución pues a nuestro ejemplito número 10. Solución a nuestro ejemplito número 10. Pasamos ahora a otro ejemplito. Bueno, no, dejamos ya esta parte de método combinatorio y pasamos a ver la parte de paginación, que ya viene a ser la última parte del tema para ya hacer los problemitas. Profesor, ¿qué cosa es la paginación? Bueno, paginación viene de páginas, ¿no es cierto? Y tiene que ver, pues, el hecho de calcular, de contar cuántas cifras hay en la enumeración de un libro. Dice, es un método para calcular la cantidad de cifras bajo algunas condiciones especiales. Normalmente en la enumeración de páginas de un libro, ¿no? Si tú alguna vez has agarrado un libro, obviamente tú, alumno letrado, que siempre lee libros y todo lo demás, has dado cuenta, seguramente te has dado cuenta de esta característica, ¿no? Que
las páginas de un libro no arrancan desde la página 1, ¿no es cierto? Seguramente, bueno, te has dado cuenta de que arrancan pues de la página 6, 7, algunos tienen prefacio, dedicatoria, dedica a toda su familia, a todos sus profesores, y al final, cuando empieza la primera parte de la obra, ¿no? Página 12. Bueno, esto aquí no va a suceder, ¿sí? Aquí sí todos los libros van a empezar desde la página 1, a menos que el problema te diga lo contrario, ¿no? Puede ser que por ahí encuentres un libro viejito, ¿no? Y arranques de la página 80 porque las otras páginas se han perdido, eso puede pasar. Pero generalmente van a avanzar desde la página 1. Y mi objetivo es calcular cuántas cifras hay en la enumeración de todas las páginas del libro. Y esto lo vamos a ver mediante un pequeño ejemplito. ¿Cuántas cifras usaron en la impresión de un libro de 458 páginas? ¿No? ¿Cuántas en la impresión, en la enumeración, sí, es lo mismo, de las 458 páginas de un libro? A ver, mira, esto se puede hacer de dos maneras. La primera manera es contando pasito a pasito. ¿A qué se refiere con ello? Por ejemplo, mira, si yo tuviera 20 páginas, ¿sí? Y todas las páginas tienen 2 cifras cada una, ¿sí? Cada página tiene 2 cifras cada una. ¿Cuántas cifras hay en total? Si tengo 20 páginas y cada una de las páginas tiene 2 cifras, muchachos, te pregunto, ¿cuántas cifras hay en total? 40, pues, ¿no? 20 por 2, pues, ¿no? Si hay 20 páginas y cada una tiene 2 cifras, pues 20 por 2, 40. Si yo, por ejemplo, tengo 50 páginas y todas las páginas tienen 3 cifras cada una, ¿cuántas cifras habría en total? ¿Cuántas cifras habría en total? 150, ¿no es cierto? Profesor, ¿por qué? Porque son 50 páginas y cada página tiene 3 cifras. 50 por 3, 150. Claro, es muy fácil calcular el número de cifras cuando todas las páginas tienen la misma cantidad de cifras. Ahora yo te pregunto, en la impresión de un libro de 458 páginas, donde obviamente va desde la página 1 hasta la página 458, te pregunto, ¿todas tienen la misma cantidad de cifras? ¿Todas tienen la misma cantidad de cifras? Pues obviamente no, ¿no es cierto? No. Pero no quiere decir de que no las pueda dividir en grupos que tengan la misma cantidad de cifras. Y esa va a ser la idea para resolver este ejemplito en esta primera parte. ¿De qué me voy a dar cuenta, profesor? Que yo puedo hacer esto de la siguiente manera. Este libro, que tiene del 1 al 458 páginas, lo voy a dividir en 3 grupos. En grupos de la misma cantidad de cifras. Tenemos al grupo de 1 cifra, al grupo de 2 cifras y al grupo de 3 cifras. ¿Estamos bien? Entonces, dentro de las 458 páginas, tengo a las páginas de una cifra, donde obviamente van a ir desde el 1 hasta el 9. Todas estas son 9 números, ¿sí? Son 9 números, y bueno, cada uno tiene una cifra, así que van a haber 9 cifras. Acá no hay ningún secreto. Arrancamos desde las 2 cifras. Arrancamos desde el número 10. ¿Hasta qué número? Hasta el 99. Muchachos, no tengo que repetirte, ¿ah? ¿Cuántos números hay acá? Del 10 al 99, ¿cuántos números hay? 89. Oye, no. 90. Lo hicimos en el ejemplito, en el primer ejemplo de método combinatorio. De una cifra 9, de 2 cifras 90, de 3 cifras 900, de 4 cifras 9000, y así sucesivamente. ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? De 2 cifras hay 90 números. Y cada uno de estos números tiene 2 cifras. Por lo tanto, el total de cifras va a ser 90 por 2, 180 cifras. ¿Ok? Mientras que los de 3 cifras arrancarían desde el dónde? Desde el 100, ¿no es cierto? Desde 100. ¿Hasta dónde? Desde el 100 hasta el dónde, profesor. 100, 101, 102. Perdón. Hasta el, profe, 999. No, hasta 458 nada más, ¿no es cierto? Porque solamente hay 458 cifras. Y hay que calcular cuántos elementos hay aquí. Bueno, como es una progresión aritmética, puedes calcularlo de razón 1, ¿no es cierto? Puedes calcularlo con tu fórmula. Último menos el primero sobre la razón más 1. ¿Estamos bien? Sin embargo, cuando los números son consecutivos, como está viendo aquí, es mucho más fácil, muchachos, calcularlo de esta manera. La cantidad de términos cuando son consecutivos va a ser el último menos el anterior al primero. Directo nomás. O sea, 458 menos 99. ¿Sí? Porque el anterior al 100 es el 99. Y 458 menos 99 es 359. Recuerda este pequeño tip. Cuando los números son consecutivos, si quiero saber cuántos números hay,
último menos el anterior al primero. Lo resuelve directo, ¿sí? 458 menos 99, 359. ¿Ok? Muy bien. Ya, pero hay 359 números. Yo quiero las cifras, para eso multiplico por 3. 359 por 3, 1077 cifras. Y como quiero el total de cifras, simplemente sumo. 9 más 180 más 1077, y eso va a ser igual a 1266 cifras. En la impresión de este libro de 458 páginas, vamos a utilizar 1266 cifras. ¿Ok? Ya está. Pero hay otra forma, hay otro método. Sí, hay otro método de calcular esta forma de aquí. Otro método para calcular esto de aquí es, bueno, es una fórmula que existe, pero que para que te cumpla esta fórmula tiene que haber ciertos requisitos. Mira, decimos lo siguiente. El libro tiene que arrancar desde la página 1, obviamente, hasta la página 1, hasta la página n, y además tienen que ser números consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el n, ¿no es cierto? Profesor, pero obviamente tienen que ser consecutivos, pues si va a ser un libro. Sí, solamente que hay algunos ejercicios que te preguntan, por ejemplo, cuántas cifras impares, ¿no? O sea, cuántas cifras utilizaron en la creación, si quieres, del libro, pero usando las páginas impares nomás. Entonces ahí, como tienes que usar las impares, arranca desde el 1, luego sigue el 3, 5, 7, 9. Entonces, al ser impares, pues ya no se puede cumplir la fórmula. A eso se refiere, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí. Pero se arranca desde el 1 y son todas consecutivas, profesor, entonces se va a cumplir lo siguiente. La fórmula para calcular la cantidad de cifras viene dada por la siguiente fórmula. N más 1 por K, menos puros unos, donde la cantidad de unos está dado por K. K unos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cosa es N? ¿Qué cosa es K? ¿Qué cosa es el resto? Bueno, N viene a ser la última página, obviamente, ¿no? ¿Sí? Mientras que K viene a ser el número de cifras que tenga N. K es el número de cifras que tiene N. ¿Estamos bien? Ese es el valor de K. En nuestro ejemplo, muchachos, ¿cuánto vale N? N vale 458, ¿sí? ¿Y cuánto vale K? Pues K vale 3, porque 458 tiene pues 3 cifras, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Y ahora solamente me queda reemplazar. A la hora de reemplazar sería 458 más 1 por 3 y menos 3 unos nada más, ¿no? Porque tienen que haber 3 cifras. 3 cifras 1, o sea, 111. Y solamente es cuestión de operar. 458 más 1, 459 por 3 y menos 111 te sale pues exactamente lo mismo, que es 1266 cifras, ¿no? Como ves aquí. Te sale exactamente lo mismo. Solamente que, bueno, esta fórmula, bueno, esta parte de aquí, esta fórmula se resuelve pues, o se aplica cuando te cumplan esas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que arranque desde el 1, desde la página 1, estamos bien hacia adelante, y que sean números consecutivos. Si no arranca desde el 1 o no son páginas consecutivas, no puedes aplicar la fórmula. Profesor, y si no puedo aplicar la fórmula, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, para eso hemos hecho el primer método que está aquí a la izquierda. Pues. El método tradicional, el método convencional. El método clásico, si quieres, el método genérico, como tú desees llamarlo. ¿Ok? Muy bien. Y esta es toda la parte teórica del tema. Bueno, hemos avanzado un poco rápido. Ha sido un tema bastante largo, aunque no lo creas, hemos hecho 10 diapositivas, o más creo, de teoría. Y vamos a empezar con los ejemplitos, que como siempre me gustaría que intentes resolverlos. ¿Sí? Vamos a empezar con este primer problemita, que dice lo siguiente. La mayoría de los problemas van a ser de progresión aritmética, ¿sí? Eso es lo que abunda dentro del examen de admisión de San Marcos. Encuentre la suma del 15º y 24º término de la siguiente sucesión. Te dejo la fórmula por si te has olvidado. El término enésimo es el primer término más n-1 multiplicado por la razón. Intentemos resolver el problemita número 1, por favor. ¿Sí? Cuando tengas clave, como siempre, lo colocas ahí en el archivo, en el chat. Pero por favor, trabajamos ahí, ¿sí?
Casita, me dicen aquí en Mancha. 382. Resolvamos, muchachos. A ver, resolvamos. Primero, una cosa que deberías saber, si dentro de lo que es la solución de los ejercicios, es que siempre la razón es quizás la parte más importante, ¿no? Es decir, tú deberías procurar calcular el valor de la razón. Perdón. Deberías procurar calcular el valor de la razón antes de resolver cualquier cosa, ¿no? O de operar cualquier cosa. Y bueno, claramente la razón aquí es bastante sencilla porque es más 8, ¿no es cierto? Sí. Así que calculamos el decimoquinto término primero, ¿no? El decimoquinto término quiere decir el término del lugar 15. Profesor, esa es la fórmula. N igual a 15 sería pues el primero que es 43, más 15 menos 1 que sería 14 por 8, ¿no? Muy bien. Y bueno, 14 por 8 es 112 y 43 más 112, 155. Muy bien. Ese es el término decimoquinto. Ahora el vigésimo cuarto. El vigésimo cuarto es el término del lugar 24. N vale 24. Y si N vale 24, profesor, el A24 es igual al A1 que es 43, más 24 menos 1 que es 23 por 8. 23 por 8 es 184. Y 43 más 184 pues me sale 227. Realmente el problema te pide calcular esta suma. Así que el A15 más el A24, 155 más 227, 382, casita. Muy bien. Es la solución a nuestro problemita número 1. Excelente. Muy bien, chicos. Problemita número 2. Indique la cantidad de términos de la siguiente progresión aritmética. Intentamos resolverlo. Sí, intentamos resolverlo. A ver, un par de minutitos ahí para que lo resuelva. Es con la misma fórmula, claro. Bueno, la fórmula es la cantidad de términos, ¿no, Catherine? Si deseas aquí te lo escribo. El último término menos el primero sobre la razón más 1, ¿no? Beso, me dice Luis Eduardo, al igual que Hans. Vamos a esperar por ahí el resto de tus compañeros a ver qué dicen. A ver. María Elena, por favor, cuidado. No hay problema, pero escríbeselo a su WhatsApp, ¿no? No al chat. Pues, ¿no? No tenemos que enterarnos algunas cositas, ¿no? Bueno, no hay problema. A veces pasa, María Elena. Vamos a resolver el ejercicio.
Bueno, imaginemos que no pasó nada, no te preocupes. Eh, Problemita número 2 dice lo siguiente. Cositas, ¿no es cierto? Mira, podemos decir, profesor, ya, pero ¿cuánto vale A y cuánto vale B, no? Y bueno, es que no lo sé. Pero, profe, hay que calcularlo. Pero no se puede. No, no se puede calcular. ¿Cómo que no se puede? Entonces, ¿cómo sale? Es que no necesito calcular el valor de A y B. Te dije hace un ratito, lo importante es calcular el valor de razón. A ver, normalmente deberíamos poder calcular el valor de A y de B, pero pues no. No se puede, pues, ¿no? Sin embargo, sí se puede calcular la razón, ¿no? ¿Cuánto vale la razón? Bueno, B es A más 1, eso es cierto. ¿Cuánto vale la razón? 5, ¿no es cierto? Tienes que darte cuenta que la razón vale 5. Claro, profesor, va de 5 en 5. A3 más 5 es A8 y A8 más 5 es B3. O sea, si quieres deduces de que B vale A más 1, como por ahí le había dicho Luis, ¿no es cierto? Sin embargo, no es necesario porque para calcular la cantidad de término aplico la fórmula. Último término menos el primero sobre la razón más 1. Ahora, el último término es 4A8 y el primer término es A3. Y si quieres, descomponlo polinómicamente para que te des cuenta que la se cancela o resta como tú sabes. Sabe restarse, ¿no? Profe, ya resta. 8 menos 3, 5. A menos A, 0. Y bueno, 4 baja, ¿no? 405. El A se cancela, no lo necesito. No lo necesito para calcularle el número de términos. 405 entre 5, 81 y más 1, 82. Besitos será la respuesta a nuestro problemita número 2. ¿Ok? Ya está. Solución al problemita número 2. Muy bien ahí los que me dijeron besito. Al margen de los que nos distrajimos por ahí, ¿no? Con algunas cositas. Bacán. Pasamos al problemita número 3. Te dejo un ratito para tomarle foto a la pantalla, no al chat, por favor. Sí. Y pasamos al problemita número 3, que dice lo siguiente. Indique la cantidad de ceros inútiles utilizados al escribir. Oye, ¿quiénes son los ceros inútiles? A ver, ¿te das cuenta o no? ¿Quiénes son los ceros inútiles? ¿A qué se refiere con ceros inútiles? El cero a la izquierda, correcto, ¿no es cierto? Lo de la izquierda, ese es un... El cero a la izquierda es un dicho bastante conocido, ¿no es cierto? Claro. Entonces tienes que calcular cuántos ceros hay a la izquierda. Ya, ponte a resolver. ¿Cuánto sale? Así es una expresión, esa es la palabra que estaba buscando.
Besito, me dice Alexander. Avión, me dice Luis Eduardo. Besito, me dice Marco, María Fernanda también. A ver, vamos a resolverlo. Profesor, los ceros inútiles son los ceros que aparecen a la izquierda y son números impares, ¿no es cierto? Así que vamos a ordenarlos un poquito, ¿no? Porque si tú te percatas, hay números que empiezan con dos ceros y luego vas a tener un número que empieza con un cero, ¿no? En algún momento tiene que estar ese cambio. ¿Y dónde se da ese cambio? Bueno, creo que es bastante obvio que se da cuando voy del 009 al 011, ¿no? Porque son impares también. Otra cosa que te das cuenta es que los números finales son impares. Entonces, profesor, es una progresión aritmética de razón 2 si quieres. Son impares, ¿no es cierto? Calculamos la cantidad de términos. La cantidad de términos va a ser 83 menos 1 entre 2 más 1. 82 menos 1. 82 entre 2, 41 y más 1, 42. Hay 42 términos. Algunos de ellos van a tener dos ceros y otros van a tener un cero. ¿Cuántos van a ser los que tienen un cero? Bueno, cuando van del 001 al 009, pero son impares, ¿no es cierto? El 001, el 003, el 005, el 007 y el 009. Son los 5 números que tienen dos ceros delante. Pero como son 42, los otros 37 deben tener solamente un cero delante, ¿no es cierto? Por lo tanto, el total de ceros va a ser 5 por 2, ¿no es cierto? 5 números por dos ceros adelante, más 37 por un cero adelante. 5 por 2, 10, más 37, 47, avioncito. Sería la respuesta a nuestro problemita número 3. Avión. Muy bien, me dijeron besito. ¿Qué pasó ahí? Allá. Ah, tú has contado 42 nomás y has considerado que todos tienen un cero. No, 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 no. Hay algunos que tienen dos ceros a la izquierda, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos. Problemita número 4. Dice lo siguiente. En una progresión aritmética, el decimoquinto término excede al sexto término en 36. La suma del octavo y decimotercer término es 102. Indique el 22º término. Intentamos resolver este problemita número 4, por favor.
¿Alguna respuesta, chicos? Un momentito, me dice Diana, dale, esperamos. Luis Eduardo me dice Nano, que 103, bacán. A ver, enano, me dice Diana también, dedito, me dice Jesús. A ver, vamos a resolverlo. A ver, dice, en una progresión aritmética, el decimoquinto término, o sea, el término 15, excede al sexto término en 36. O sea, por dato, el término 15 menos el término 6 es 36. Y esto es propiedad, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Lo hemos visto? La diferencia de dos términos cualesquiera, AX menos AY, es igual a la diferencia de las posiciones multiplicada por la razón. Entonces, A15 menos A6 es 15 menos 6, que es 9, multiplicada por la razón. 9 veces la razón es igual a 36, con lo que R vale 4. Bacán, profesor. Además, el problema te dice que la suma del octavo término, A8 más el decimotercero, A13, es igual a 102. A8 más A13 es igual a 102. Y bueno, acá no nos queda otra más que aplicar la fórmula del término enésimo, ¿no? El término enésimo es el primero más n menos 1 multiplicado por la razón. Bueno, sería el primer término A1 más 7 veces la razón, y el A13 vendría a ser el A1 más 12 veces la razón, ¿no? A1 más A1 es 2A1, 7R más 19R más 12R, perdón, es 19R, pero R vale 4. Profesor, Sí, dime. ¿por qué 36? No sería, no hay un... Dato del eso. problema, dato del problema. En 36 dice. Ahí dice la diferencia del decimoquinto menos el sexto es 36. Dato del problema aquí. Por eso le hemos colocado 36. ¿Sí? Ah, ya yo vi la formulita, confundí. Dale, dale, no te preocupes, no te preocupes. Y bueno, retomando esta parte, A1 más A1 es 2 veces A1, 7R más 12R es 19R, pero como R vale 4, 19 por 4 es 76, ¿no? Paso a restar el 76 y me queda pues 26. Y si 2A1 es igual a 26, pues A1 vale 13. Y bueno, con el A1 y con el R ya puedo calcular el vigésimo segundo término, porque el vigésimo segundo término es para n igual a 22. El A22 va a ser el primer término, que es 13, más 22 menos 1, que es 21 por 4. 21 por 4 es 84, y 84 más 13 es igual a 97. Dedito. Así es, dedito saldría ahí la respuesta, ¿no es cierto? A nuestro problemita número 4. Yo vi décimo, no décimo tercero. Ah, acá. Hay que leer bien. Hay que leer bien. Hay que tener cuidado a la hora de leer. ¿Estamos bien? Acá. Pero es un problema que podemos equivocarnos, no hay problema. La próxima vez que te venga ya no hay que equivocarnos, ¿no es cierto? Muy bien. Problemita número 5. Pasamos al siguiente. Dice lo siguiente, mira.
Manuel tiene su libro de química que tiene 273 páginas. ¿Por qué de química? Porque no aritmética. Bueno, no importa. ¿Puedes decirnos cuántas cifras utilizarás si enumeramos sus páginas impares? Ojo, ojo. Impares. A ver, trabajemos ahí. ¿Alguna respuesta, muchachos? A ver, vamos a resolverlo, ¿sí? Mira. A ver, el libro te dice que tiene 273 páginas, pero solamente quiero contar las cifras impares, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, el uso de la fórmula, había me dice Hans, vamos a ver, el uso de la fórmula es solamente cuando arranca desde el 1 y son consecutivas. En este caso, esto no está pasando. Así que hay que hacerlo mediante el método general. Y bueno, si bien es cierto que solamente voy a tomar las páginas impares, esto sería pues la cifra, la página 1, 3, 5, 7 hasta el 273, ¿no? Entonces lo voy a dividir en cifras, profesor, las 273 páginas en una cifra, 1, 3, 5, 7, 9, que tiene 5 números, y como cada uno tiene una cifra, pues habrían 5 cifras. En las de dos cifras, 11, 13, 15 hasta el 99, ayúdame. ¿Cuántos números hay ahí? Al toque. ¿Cuántos hay? Ya lo explicamos también en la parte teórica. ¿Cuántos números impares de dos cifras hay? 25. ¿Cuántos? 25. ¿25? Perdón. No es 25, no es 25. Ay, no. ¿Te acuerdas que los números de dos cifras eran 90? De los 90, ¿cuántos son impares? ¿Y cuántos son pares? Y tapa cada uno, pues, ¿no? 45. Claro, hay 45, ¿no es cierto?
De los 90, mitad par, mitad impar. ¿Estamos bien? Profesor, 45 números. Y como cada uno de ellos tiene 2 cifras, 45 por 2, 90 cifras. Y por último, desde el 101 hasta el 273. Ojo que esta es una progresión aritmética de razón 2, ¿no es cierto? Así que hay que calcular el número de términos mediante la fórmula. Último, profesor, menos el primero, sobre la razón, más 1, ¿no es cierto? Esa sería la fórmula a reemplazar aquí. 273 menos 101 entre 2, más 1, eso sale 87. Pero como cada una de ellas tiene 3 cifras, dime. En el 45 me quedé a la mitad. Lo que ocurre es que esto ya lo explicamos en la teoría. Explicamos que, por ejemplo, en los números de 2 cifras hay 90, en los de 3 cifras hay 900, en los de 4 cifras hay 9000, ¿no es cierto? De los 90, la mitad son pares y la mitad son impares. De los 900, la mitad son pares, la mitad son impares. Y de los 9000, la mitad son pares y la otra mitad son impares. Siempre pasa eso, ¿no? Entonces, como aquí hay 90, bueno, 90 números, la mitad de, 90 números de 2 cifras, ¿no? La mitad es 45 porque son los impares, ¿no? 45 por 2 al final terminan habiendo 90 cifras, ¿no? Esa es la razón. Y bueno, Ok, muchas gracias. dale, no hay problema. Y bueno, en la parte final hemos calculado la cantidad de términos mediante la fórmula, ¿no? Último menos el primero sobre la razón que es 2, porque va de 2 en 2, más 1. Eso sale 87 números, pero como cada número tiene 3 cifras, 87 por 3, pues 261. Y sumamos 5 más 90 más 261, el total de cifras, profesor, 261, perdón, acá. Sale 356, que sería avioncito. ¿Estamos bien? Avioncito, después ya corrijo esa parte. Muy bien, muy bien. Avioncito, así es. Avión, muy bien, Hans. Problemita número 6, es un problema de progresión geométrica. Lo voy a hacer yo de frente para no hacernos tanta cosa, ¿sí? Y avanzar para que tú puedas poder ir resolver quizás uno más. Dice así, ¿no? En una progresión geométrica, el cuarto término es 6,75 y el segundo término es 12, ¿no? O sea, el primer término no sé cuál es, pero el segundo es 12, el tercero es lo que el problema me pide y el cuarto es 6,75, ¿no? Entonces, obviamente va a haber un por Q ahí, ¿no? Entonces, este T3, ¿a qué va a ser igual? A 12 por Q. ¿Estamos bien? Y el 6,75 es T3 por Q. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente, mira. Que si yo quiero llegar del 12 al 6,75, lo tengo que multiplicar por Q y por Q, o sea, por Q al cuadrado, pues, ¿no? Si yo quiero llegar de frente del 12 al 6,75, pues multiplico por Q al cuadrado, ¿no? Por Q y por Q al cuadrado, pues. Este 6,75 lo voy a expresar en fracción. A ver, si recuerdas un poquito de tu primaria, por ahí los primeros grados de secundaria, este 6,75 se escribe como 675 entre 100, ¿no? 2 ceros porque hay 2 comas en la parte decimal, ¿no? Esto se le llama pues la fracción generatriz, ¿no? Que lo vamos a ver también nosotros, pero bueno, eso sí va a ser a fin de año, ¿no? Por diciembre, por ahí. Y la división de esto, bueno, lo simplificas, sacas 25ava y te queda aquí 27 y aquí te queda 4, 27 cuartos. Es igual a 12 por Q al cuadrado. Simplifico también, mira, tercia 9, tercia 4, paso a dividir el 4, y bueno, este 4 se multiplica con este otro 4, ¿no? Y Q al cuadrado te queda 9 sobre 16. Este cuadrado pasa como raíz cuadrada a cada uno, y Q saldría 3 cuartos. Ese es el valor de la razón. Y como el problema te pide el tercer término, pues al primero, bueno, en realidad es el segundo, ¿no? Al segundo lo multiplico por Q, ¿no? 12 por Q me da el T3. Profesor, T3 es 12 por Q, 12 por 3 cuartos, cuarta 1, cuarta 3, y 3 por 3 pues te sale 9. Y esa sería la respuesta a nuestro problemita número 6, que sería besito. ¿Okay? Es un problema de progresión geométrica que no es muy complicado, pero como es el único, preferido hacer yo para seguir haciendo foco en lo que es la progresión aritmética. ¿Ok? A ver, unos segunditos para que le tome foto. Solamente recuerda que aquí hay una pequeña corrección, que es 261, que ya lo voy a hacer a la hora que suba el material, acabando la clase. Ahí está. Ahí. Muy bien. Pasamos al siguiente problemita. Problemita número 7. Que dice lo siguiente. Al numerar las 120 últimas páginas de un libro, se utilizó 385 cifras. ¿Cuántas hojas tiene dicho libro? Muchachos, este problemita es muy interesante. Es un problemita que tranquilamente, por ejemplo, puede ser pregunta de examen de admisión. ¿Estamos bien?
Y vamos a resolverlo. Se lo voy a hacer yo para que veas, mira. Aquí la clave es analizando, determinar cuántas cifras tiene la última página. Esa es la clave. Que determines cuántas cifras tiene la última página. Mira, el problema te dice que las últimas 120 páginas tienen 385 cifras. Las últimas 120 páginas tienen 385 cifras. Oye, te hago una pregunta. Por ejemplo, bueno, obviamente no pueden ser de 2 porque no alcanza. Te pregunto, ¿tendrán las 120 páginas, todas, tendrán 3 cifras? ¿Será? Bueno, profesor, si todas tuvieran 3 cifras, me sale 120 por 3 y esto me sale 360 cifras. Y me falta, ¿no? Me falta. ¿Y qué te parece si las 120 páginas tienen, por ejemplo, todas 4 cifras? Profesor, si todas tienen 4 cifras, 120 por 4, pues me sale 480. Te has pasado. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Llegamos a la conclusión, entonces, que el libro, las últimas 120 páginas, tienen entre 3 y entre 4 cifras. No tienen todas de 3 porque me falta, no tienen todas de 4 porque me sobra. Tiene que estar entre 3 y 4. Algunas tendrán 3 cifras y otras tendrán pues 4 cifras, ¿no? Vamos aquí, profesor. Se deduce que las últimas 120 páginas del libro tienen entre 3 y 4 cifras. Ahora, esto quiere decir que sí o sí, ¿por qué página pasas? Si algunas tienen 3 cifras y otras tienen 4 cifras, y obviamente el libro está numerado de menor a mayor, como tiene que ser, sí o sí voy a pasar por la página 999 y por la página 1000. Porque en ese punto paso de 3 a 4 cifras, pues, ¿no? Por lo tanto, se tiene que pasar sí o sí por la página 999 y la página 1000. No quiere decir que va a acabar ahí. Puede ser, pero no necesariamente. Entonces va a ser algo así. Vamos a tener por aquí páginas, ¿no es cierto? Voy a tener la 999, 1000, 1001, 1002, hasta una última página que no sé cuántas. Ahora, estos dos datos de 120 páginas, la última página tienen 385 cifras, lo voy a descomponer de una manera que sea bien fácil. Lo voy a colocar como si fuera un sistema de ecuaciones. Voy a suponer que hay X páginas de 3 cifras y hay Y páginas de 4 cifras. Bueno, profesor, si hay X páginas de 3 cifras y Y páginas de 4 cifras, en estas últimas 120 páginas, entonces obviamente pues todo esto vale 120. Así que mi primera ecuación sería que X más Y es igual a 120. Ya tengo la parte de las páginas. Ahora pasemos a la parte de las cifras. Muchachos, te hago una pregunta. Estas X páginas, ¿cuántas cifras tiene? Bueno, ya te la puse ahí, 3X cifras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene 3 cifras. Y si cada una de ellas tiene 3 cifras, entonces, profesor, el total de cifras va a ser 3 por X, pues, ¿no es cierto? 3X cifras. Ahora, análogamente, ayúdame acá. ¿Cuántas cifras habrán en las páginas de 4 cifras? En las Y páginas de 4 cifras. 4Y. 4Y, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cada una de estas páginas tiene 4 cifras. Como son Y páginas, habrían 4Y cifras. Y por dato del ejercicio, el total de cifras es 385. Y ahí está mi segunda ecuación. 3X más 4Y es igual a 385. Y nosotros ya a esta altura del ciclo, semana 22 creo, semana 23, ya perdí la cuenta. Resolver este sistema de ecuaciones pues tiene que ser para ti una pichanguita, ¿no es cierto? Bueno, voy a multiplicar por 3 a la primera ecuación y voy a sumar hacia arriba, ¿no? O sea, chorado nomás. ¿Por qué? Porque el 3X se va a cancelar, pues, ¿no? 3X menos 3X, 0. 4Y menos 3 por Y, 4Y menos 3Y es una Y, 120 por 3 es 360, 385 menos 360, 25. Así es, Luis Eduardo, Y vale 25. Y si Y vale 25, puedes reemplazar donde tú quieras y X te va a salir pues el otro valor. Sin embargo, no va a ser necesario calcular el valor de X. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero calcular el número de hojas, ¿no? Pero primero hay que calcular el número de páginas. La última página, aquí al final, va a ser 1000 más Y menos 1, ¿no? Más 24. Claro, a ver, porque la primera página de 4 cifras es 1000, la segunda página es 1001, la tercera página es 1002,
La cuarta página es 1013. Entonces, obviamente, la cifra final, o bueno, el número final es uno menos que la posición. Entonces, la página número 25, pues será pues 1024, ¿no? Y si el libro tiene 1024 páginas, ¿cuántas hojas tiene? Tiene 1024 páginas, tiene la mitad de hojas, ¿no? Recuerda que una hoja son 2 páginas. 1024 entre 2, 512, y esa vendría a ser la respuesta a nuestro problemita número 7. Casita. Perdón, besito. Sí, besito. Ya está. Problemita muy interesante esta forma de resolverlo, sí, es bonita esta parte, sí. Hay que saber realizarla nomás, ¿no? Profesor, ¿por qué esa fórmula? ¿Cuál fórmula? ¿Esta de aquí? Esto no es una fórmula, es una deducción lógica, ¿no? Lo que te decía, pues, ¿no? O sea, a ver, si quieres lo puedes deducir de esta manera, ¿no? La última página que es n, o sea, la primera página es 1000, la última página es n, y por lo que hemos calculado hay 25 páginas, o sea, hay 25 números, ¿no? ¿Cómo calculo la cantidad de términos? El último término menos el primero sobre la razón más 1, ¿no? Pero como son consecutivos, es más fácil calcular como el último menos el anterior al primero, ¿no? El anterior al primero es 1001, ¿no? 1000 menos 1, perdón, que es 999. Paso a sumar, y 25 más 999 es 1024, ¿no? ¿Sí? Eso es de esta manera, ¿no? ¿Sí? Más sencillo si quieres. Este es un sistema de ecuaciones, como dice ahí Luis Eduardo, que ustedes ya deberían de saberlo, porque me imagino que lo habrán hecho en RM o en álgebra, ¿no? No sé dónde llevan sistema de ecuaciones. En RM, creo. Que ya lo deberían de haber hecho, ¿no? Si ya lo han hecho, entonces ya no deberían tener problemas, ¿no? Igual, si deseas, bueno, acá es, lo único que he hecho es multiplicar por 3 para, a todo, ¿no? Para tener 3x más 3y igual a 360, y así tener, pues, dos ecuaciones donde el x tenga el mismo coeficiente, ¿no? Y he restado hacia arriba para que me salga positivo, ¿no? 4y menos 3y, 1y, 385 menos 360, 25, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y bueno, vamos a ver si acá hay un problemita más interesante, a ver, para cerrar esta parte. Vamos a hacer este problemita vamos a hacer el último, porque el último es un problema que tiene variables, mira. Calcula el término del lugar 32 de la siguiente progresión aritmética, ¿sí? Mira, si te fijas en esta progresión aritmética, tengo variables, ¿no es cierto? Pero no se parece mucho la verdad no recuerdo, te dejé repasar, Luis Eduardo. No se parece a ese ejemplito que hemos hecho hace un rato, ese problema que hicimos hace un rato, donde no importa el valor de A y B, acá sí importa, ¿sí? Y como te he dicho, lo primero que tienes que tener en cuenta es el cálculo de la razón. Al ojo nomás, muchachos, examina ahí, míralo. ¿Cuánto vale la razón? ¿Cuánto es la razón? ¿Cuánto vale la razón? 3, ¿no es cierto? Claro, te das cuenta, pues, ¿no? Del primero al segundo hay 3 unidades. De B a B más 3 hay 3, pues, ¿no? Entonces, gracias a que hay 3 unidades, te puedes dar cuenta cuánto vale A. Acá nomás, mira. Dímelo, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? A vale 4, ¿no es cierto? Al ojo, ¿no? Claro, pues, 1 más 3, 4. Profesor, ¿y cuánto vale B? De aquí sacas cuánto vale B. Porque si B más 3 le agregas 3, tiene que terminar en 1. O sea, esta cifra tiene que ser 8, ¿no? 8 más 3, 11, pues, ¿no? Así que B vale 5. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Te das cuenta de ello? B vale 5. Y reemplaza para que te des cuenta de cuánto vale el valor de A. Me perdí, dice, ya mira. Analiza esta parte. Primero, la razón vale 3 porque de B a B más 3 es 3. ¿Sí? Si analizas esta parte final, te das cuenta de que 1 más 3 es 4, así que la última cifra, la última cifra es 4, ¿no? A vale 4. ¿Estamos bien? Vuelvo a repetir, a la parte B1 le voy a agregar 3 y te va a dar el valor de BA. 1 más 3, 4, pues muchachos, ¿no? Entonces A vale 4. Y para el cálculo de B, analizo esta parte de aquí. El AB más 3, al agregarle 3, tiene que darte el B1. Si termina en 1, después de agregarle 3, entonces este numerito debe terminar en 8, porque 8 más 3 es 11, pues termina en 1, ¿no? Y si B más 3 es 8, entonces B tiene que ser 5. Reemplaza los valores para que te des cuenta, mira.
45, el primero, el segundo 48, el tercero 51 y el siguiente 53. Te das cuenta que están en razón de 3 en 3, ¿no? El 54, acá hay un error mío. Voy a corregir eso, 54. ¿Estamos bien? Y bueno, el problema simplemente te está preguntando a ti calcular el valor del término del lugar 32. El 32 es el primer término, que es 45, ¿no? Recuerda la fórmula, el término enésimo es el primero más n menos 1 por la razón. 45 más 32 menos 1, que es 31, y por la razón que vale 3. 31 por 3, 93, y 93 más 45, 138, que vendría a ser la respuesta al problemita número 12, besito. ¿Sí? Besito. Simplemente realizar la operación nomás por ahí. Muy bien, chicos. Aquí nos vamos a quedar. Sí, ya no hay mucho tiempo para más. Hemos llegado al final. Ahí está el resto de problemas resueltos siempre, como siempre. Bueno, ha sido un tema largo, pero hemos podido resolverlo de forma tranquila. Ya en un ratito voy a subir pues la diapositiva con las correcciones y todo lo demás para que lo puedas resolver y desarrollar. ¿Estamos bien? Muchas gracias, chicos, por haber asistido pues el día de hoy. Ya nos vemos la próxima semana. Aunque la próxima semana es feriado. Bueno, no importa. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau, chau.